Hola maestras, maestros, vamos a ver cómo llevar a cabo la sesión del 3 de enero. La sugerencia que les tengo para que hagan este taller intensivo de formación continua para docentes. Entonces, ya te mostré o ya te publiqué anteriormente cómo hacer la sesión del 2 de enero, que es enfatizada a supervisores y directores. Ahora vamos a ver qué hacer el 3 de enero. Así te voy a estar compartiendo sesión a sesión. 3, 4, 5 y 6 de enero te estaré compartiendo mis presentaciones en PDF y editables para los miembros del canal a partir del nivel número 2. Entonces vamos a continuar con esta información. Aquí tenemos lo siguiente, miren. Taller intensivo para docentes, sesión número 3. Vamos a platicar de la sesión número ¿cuál 3? La sesión del 3 de enero. Y esta sesión hay que recalcarlo, puede variar en los estados, pero digamos que es la primera sesión para docentes. Aquí está la agenda de trabajo. ¿Qué vamos a hacer este dichoso 3 de enero o la primera sesión dependiendo de tu estado? La intención es clara, su propósito es problematizar la práctica docente respecto al plan de estudios y los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. La intención es clara, maestras y maestros, hay que centrarnos en lo que hemos vivido en la pandemia y problematizar estas situaciones, ir llevando un proceso reflexivo, ¿ok? Entonces vamos a ver la presentación iba a decir del Consejo Técnico del taller intensivo, la guía para docentes, bueno, las orientaciones para docentes. Inicia con algo que yo considero más político que educativo, pero bueno, lo voy a compartir. El mandato popular expresado en las elecciones 2018 instaló un gobierno cuyo actuar está orientado a la transformación de la vida pública nacional en el campo de la educación. Este cambio derivó de la construcción de la nueva escuela mexicana. Ya sabemos que la escuela mexicana se está construyendo, se está desarrollando y nos invitan al codiseño, estableciendo nuevos paradigmas orientados al pleno ejercicio de los derechos humanos y goce permanente de la igualdad sustantiva. En esta visión de una nueva escuela mexicana se está sustituyendo el constructivismo por un humanismo, por un enfoque de derechos humanos y por una igualdad y equidad sustantiva, es decir, la inclusión es muy importante. Tiene elementos como la escuela que se transforma, donde se aprende de lo individual como de lo colectivo. En esto colectivo, en definitiva, entra este proceso de aprendizaje desde la comunidad. La intención también es la empatía, el pensamiento crítico y la inclusión. Muy importante el pensamiento crítico y la inclusión en esta nueva escuela mexicana. Recuerden, porque es una formación humanista o con enfoque humanista, y eso lo hemos venido hablando a lo largo de diferentes videos. También un lugar para la construcción de un pensamiento propio. ¿Qué tiene que ver el pensamiento propio? Pues el pensamiento crítico es aquella facultad, vamos a definirlo así, aquella facultad que tiene el ser humano para juzgar o cuestionar su propia existencia y la existencia social. Entonces, un pensamiento que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar, un aspecto de la realidad, el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? También nos habla de un terreno en el que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Ya saben que nos dicen que somos agentes fundamentales del proceso educativo y está en la misma constitución. Y nuestro trabajo es impulsar la revolución de conciencias desde una visión humanística. Ok, vamos a continuar. Que este taller intensivo de formación continua para docentes, que tiene que ser un espacio para el ejercicio número 1 de la autonomía profesional, por lo que esta guía para taller es solo una sugerencia. En tu autonomía profesional, a través de la colaboración, a través del diálogo, ustedes tendrán la facultad de ejecutar un taller. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedes ejecutar un taller que te puede dar bastante ideas para que tú ejecutes el tuyo. La intención va a ser el codiseño, va a ser al final, este 6 de enero, este Día de Reyes, tener un programa analítico que te platicará la metodología conforme pasen los días y a través de diversos videos. Recuerda las presentaciones para el nivel 2 sin ningún problema. Estrategia para la realización del taller intensivo. ¿Cómo vamos a estar desarrollando este taller intensivo? ¿Cuál es, digamos, la dinámica que podemos llevar a cabo?
la manera del cual comprendemos, nos apropiamos y nos aproximamos a cualquier texto o situación es diferenciada. Algo interesante que se me hace es que se reconoce que no todos nos apropiamos y entendemos las cosas de una manera. Este es el caso del Plan de Estudios 2022 y en especial los programas sintéticos 2022, que digamos no son la esencia del taller, pero sí son la esencia de la sesión del 5 y 6 de enero. Hasta ahora hemos tenido contacto con algunos postulados principales, sus componentes, sus premisas, es decir, de cierta manera nos hemos familiarizado con la estructura general de lo que viene siendo el programa 2022, pero todavía no lo dominamos a fondo y eso es importante reconocerlo. Entonces se propone que la organización sea en dos dimensiones, es decir, si tú vas a ejecutar un taller, piensa en dos dimensiones que las escuelas van a adecuar, es decir, de acuerdo al contexto, a las necesidades se adecuan a lo largo, como ya lo mencioné, de 4 días de trabajo. Unos iniciamos el 3 de enero y terminamos el 6, otros iniciarán tal vez la siguiente semana o otros días. Va a adecuarse a las condiciones de cada escuela. La intención es alcanzar los propósitos. Cabe señalar que lo importante son los propósitos y un propósito fundamental es trabajar el codiseño. Para esto, la colaboración y el trabajo colegiado son importantes. Eso es lo que nos dice de cierta manera estas orientaciones, pero seguramente tú te estarás preguntando, bueno Alex, yo ocupo algunas ideas. Para eso tenemos dimensiones para el trabajo del taller que te voy a estar compartiendo a continuación. Lo que orienta el desarrollo de actividades son dos dimensiones y al finalizar vamos a ver cuáles son los objetivos. Déjenme muevo esto. Los objetivos que al finalizar esta semana construyan colectivamente un programa analítico por grado. Ese es el objetivo principal, ese es el propósito que nos debe centrar en este taller. Vamos a ver lo siguiente. Se proponen dos grandes dimensiones de análisis para el desarrollo del taller, donde van a analizar, discutir, intentar que no sea un proceso lineal, aunque la Secretaría de Educación Pública haya ejecutado un proceso lineal, donde se profundice en su reflexión y de cierta manera requeramos ir reflexionando. Me doy unas cachetadas y me acomodo. Profundizamos en la reflexión y de cierta manera vamos apropiándonos poco a poco de este plan y programas de estudio. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que se van a estar trabajando? Problematización de la práctica docente, que técnicamente es el día 1 y 2. Vamos a estar trabajando la problematización de la práctica docente y el día 3 y 4 se trabaja el diseño del programa analítico. O así yo lo he arreglado para mi taller que voy a estar ejecutando. Te recomiendo que te familiarices con los insumos que te dejo a continuación. Yo ya te dejé algunos videos, por ejemplo, aquí te dejo un resumen del marco curricular y plan de estudios 2022. Te dejo estos dos resúmenes. Dale clic en la imagen cuando descargues el video y los vas a poder ver. Como la intención es que el primer día hablemos, como ya lo habías visto, de situaciones de la pandemia, vamos a ver este corte, taller intensivo, el corte de Roberto Pulido Ochoa, reflexiones de la práctica docente en la pandemia. Te recomiendo que los veas porque te va a permitir. También te recomiendo que de una vez te chutes o te veas este video que duró alrededor de 20 minutos y ya lo he compartido, donde te comparto, estoy utilizando mucho esa palabra, donde vas a poder observar los elementos principales de un programa sintético. Y ahora sí, llegó el momento de tallerear. Digamos, estas son cuestiones previas que igual las pueden leer como docentes desde su casa el día 2 de enero y ver estas situaciones. Vamos a problematizar la práctica docente de los elementos del plan de estudio. Pero surge una pregunta, ¿cómo se problematiza? Creo que de ahí debemos de partir bien claro. Es muy importante porque los supervisores y directores problematizaron y vamos a problematizar nosotros también algunas cuestiones. Para eso te dejo un video tutorial de qué es la problematización, cómo hacerla paso a paso y no profundizar tanto en este video. Y vamos a seguir. Entender que el problema no es lo mismo que la problematización es un aspecto principal. Problematizar no es lo mismo que tener problemas, ¿ok?
Pero ¿qué son los problemas? Los problemas, por lo tanto, son un obstáculo, aquello que te estorba, que no te permite que las cosas se den como tú quisieras. Por ejemplo, un aprendizaje que no se da como tú quisieras. Pero también un problema, en este caso, referente al plan de estudios, tendrá que ser la falta de conocimiento, entender nuestras deficiencias o nuestras carencias para conocer y darnos cuenta cuál es tu horizonte de comprensión, hasta dónde comprendes este plan y programas de estudios. Por eso, al dialogar del plan de estudios de manera honesta, ¿cuál es mi horizonte de construcción? Si estoy cerca, si estoy en medio camino, estoy muy lejos de comprender. Si comprendo algunos elementos, ¿qué dudas tengo todavía de esos elementos? Y ahora sí, estamos listos de que vamos a responder los tópicos sugeridos para encontrar nuestro campo problemático que nos va a llevar a la problematización. Aquí están los tópicos sugeridos que nos comparte la Secretaría de Educación Pública. Con esto creo es suficiente para este día número 1. ¿Qué hemos comprendido del plan de estudios y qué elementos, rasgos o principios consideramos relevantes para nuestro trabajo docente? Aquí te pongo este andamio cognitivo. Aquí vas a escribir lo que comprendes de manera excelente, que consideras tú como docente o como colegiado de docentes que comprenden muy bien. Aquí escriban los elementos sobre los que tienen dudas. A lo mejor ustedes tienen dudas sobre qué son los campos formativos. Todavía no les queda claro las 4 metodologías didácticas. Las fases no entienden por qué son importantes, etcétera, etcétera. Aquí puedes poner tus dudas. Pero aquí tal vez ustedes como docentes ya les queda muy claro los ejes articuladores o estos escenarios de aula, escuela y comunidad, ¿no? Tú puedes poner, a lo mejor no pones nada aquí y aquí tienes muchas dudas, pero si tienes algún conocimiento. Y aquí definitivamente será otro espacio donde yo te recomiendo que al escuchar a compañeros o ver información en el taller, me doy cuenta que no sabía, a lo mejor que no sabía lo que significaba comunidad-territorio, que no sabía lo que era el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a entender y problematizar estas situaciones. Y aquí tenemos otras cuestiones que vamos a estar haciendo. Analicemos nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia y expongamos qué aprendizajes o estrategias tuvimos que desarrollar. Recuerden, maestras y maestros, que la intención es recuperar estrategias que usamos en la pandemia. Por lo tanto, ¿cuáles de estas pueden ya estar incorporadas a nuestro trabajo presencial? Aquí te recomiendo que escribas qué estrategias usaste durante la pandemia para desarrollar enseñanza. Y aquí vas a dejar solamente aquellas que ya puedes y se pueden quedar de manera habitual en tu práctica presencial. Esto nos va a permitir entonces 2 cosas. Primero, reconocer aquello que no comprendemos, es decir, nuestro horizonte de comprensión del plan de estudios. Y también saber la utilidad de las estrategias que se usaron en pandemia y que ahora se pueden quedar en la presencialidad. Luego entonces convierte esta información en campo problemático. Un campo problemático es enumera los problemas. Por ejemplo, si tú quisieras que una estrategia se quedara, por ejemplo, tal vez el uso de WhatsApp, el uso de Google Forms, el uso yo no sé de qué herramienta, pero hace falta, digamos, las condiciones sociales, económicas, tecnológicas para llevarlo a cabo, es un problema. Si de plano tú no conoces, por ejemplo, los ejes articuladores, los campos formativos, también es un problema porque es un horizonte de comprensión. Entonces, con los 2 cuadros que establecimos acá, tú vas a poner los problemas que tienes y ese va a ser tu campo problemático. Y es allí donde estamos problematizando, ahora sí, el día 1 y este elemento u objetivo que tenemos para llevar a cabo. Una vez detectado nuestro horizonte de comprensión, vamos a problematizar. Para ello tenemos otra información. Entonces, tú tienes tu campo problemático. ¿Dónde saco esto de Gadamer, Verdad y Mito? Es un libro bastante interesante. ¿Cuántos problemas detectaste? Detectas un problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas, yo no sé. Tú estableces los problemas que has detectado y ese va a ser tu campo problemático. Un campo problemático no es solo un problema, son varios problemas, ¿ok? Y con eso vamos a generar algo que se llama horizonte de construcción. El horizonte de construcción
es organizar nuestros problemas de acuerdo a patrones de importancia. Por ejemplo, aquí puede ir tu problema más importante, aquí uno menos, otro más importante, otro menos importante. Esta gráfica de cuadrantes solamente es una excusa didáctica para trabajar. Tú puedes organizarlos de manera lineal o como a ti se te ocurra. Yo aquí solamente te lo pongo y en el video explico más cómo puedes utilizar esto. Una vez que has jerarquizado técnicamente este campo problemático, ahora sí tenemos un espacio para hacer la fusión de horizontes. ¿Qué es la fusión de horizontes? Cuando tenemos este campo problemático, este horizonte de comprensión que hemos desarrollado en estas tablitas, voy a regresar. Aquí tenemos, miren, con estas tablitas, déjenme, me regreso. Con estas dos tablitas desarrollamos, identificamos lo que es nuestros problemas, ¿ok? Los enumeramos los problemas en un campo problemático, los jerarquizamos en este esquema y luego hacemos el fusión de horizontes. La fusión de horizontes es este límite de comprensión que tenemos más este horizonte de construcción cuando hemos organizado nuestros problemas, ¿qué acciones vamos a tomar? Aquí es muy importante qué acciones podemos tomar para resolver esos problemas. Por ejemplo, estudiar un poco más sobre el plan de estudios, en especial campos formativos. El acuerdo número 2, desarrollar estrategias didácticas que se mantengan después de haber trabajado en pandemia. Es decir, aquí va a haber mucho espacio, bueno, tal vez no mucho espacio, pero sí espacio suficiente para que ustedes escriban sobre los acuerdos que han tomado para culminar, digamos, este día de taller. Y así de simple culminamos este día de taller. Yo me voy a ir hasta la página número 2 de esta presentación que te recuerde de cierta manera qué es lo que vamos a hacer. Recuerda que la intención es problematizar la práctica docente. ¿Qué práctica hemos problematizado? La que sucedió en pandemia. También hemos problematizado nuestro conocimiento de cierta manera del plan de estudios y los aprendizajes obtenidos durante la pandemia. Una vez que se problematiza algo, se busca soluciones, no nomás es entender que es un problema, es desarrollar propuestas de solución o desarrollar acciones que nos permitan entender más este panorama. Y así, en un futuro vamos a llegar a la sesión número 2, dialogar sobre propuestas pedagógicas y cómo reorientar la práctica docente desde la perspectiva del plan de estudios. Pero ese será otro video, esa será otra presentación que tú vas a poder descargar en este canal. Recuerda, la presentación en PDF es totalmente gratis para todos, pero si tú la quieres editar en PowerPoint, suscríbete al nivel número 2 de YouTube y sin problema la puedes descargar en PowerPoint totalmente editable. Espero que te haya gustado esta propuesta de taller para llevar a cabo el 3 de enero con tus docentes y realmente no sea tan engorroso. Tienes videos, tienes muchas cosas para trabajar y de mi parte sería todo. Te mando un abrazo, te mando un saludo y como siempre te digo, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Besos y feliz inicio de año 2023.